Hola, muy buenas noches, ¿cómo andan todos? Quiero mandarles desde aquí un fuerte abrazo a cada uno. Le doy gracias al Señor por este tiempo que podemos compartir juntos una vez más. Gracias por estos medios que tenemos como para podernos comunicar y recibir la palabra de Dios. Antes de continuar, quiero mandarle en nombre de Puertas de Adoración un fuerte abrazo a todos aquellos que están en el interior de la provincia, los que nos ven de otras provincias y aquellos que están en el exterior. Les mandamos un fuerte abrazo y el amor en Cristo de toda Puerta de Adoración. Bueno, quiero compartirles hoy una experiencia que todavía la estoy viviendo porque siempre se aprende cada día, y quiero hablarles de aprender en los tiempos de Dios. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Deseamos y creemos que Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Si lo creo, debo esperar. Pero atención, porque muchas veces en situaciones críticas decimos, no tengo tiempo para esperar. Y déjame decirte una cosa, algo que te va a ayudar en los momentos más difíciles y más desesperantes, que puedas estar esperando una respuesta del Señor. Grabate esto, nunca perdemos tiempo en esperar en el Señor. Nunca. Suceda lo que suceda, lo que tus ojos puedan ver y sentir vos propio, que se te acaba el tiempo y necesitas ya una respuesta de Dios, lo único que tenés que hacer es seguir esperando hasta que Dios nos hable. Pero lograr esperar se nos hace difícil, y para esperar debemos tener básicamente dos principios fundamentales: obedecer a Dios y dejar todo en sus manos, y en el segundo lugar, esperemos el tiempo de Dios. Esperar en Dios, ya que su tiempo es muy importante, también tenemos que saber cómo esperar en Dios. Nunca podremos equivocarnos en los tiempos de Dios, pero requiere que seamos pacientes. A veces pasa por un periodo de tiempo extenso y es como que nos apresuramos a tomar determinaciones. El tiempo de Dios es muy importante porque lo que quiere lograr en nosotros es más importante de lo que tenemos nosotros en nuestra mente. A veces, en la situación crítica que estamos pasando, quizás a veces creemos que tenemos la respuesta y nos adelantamos a hacer cosas antes del tiempo de Dios. Y eso nos trae consecuencias. Quiero leerle en el Salmo 27:14. Vamos a leerlo juntos si quieren. Y dice así: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Fíjense en que en una breve frase está repitiendo dos veces espera en Jehová, porque se nos hace difícil a veces esperar en Dios, porque no comprendemos lo que Dios tiene para nosotros y se nos hace muy difícil. Esperar en Dios es algo difícil, y más cuando queremos algo ya, porque lo que nos sucede es eso, que lo queremos ya y cuando nosotros queremos, no cuando Dios quiere
y se hace su voluntad, sino cuando nosotros queremos. Es un poco como, es feo lo que voy a decir, pero es como que queremos manejar al Señor. Nosotros le determinamos cómo y cuándo, cuando tenemos que estar sujetos a la voluntad de Él y aceptar eso. Tenemos que aprender a esperar en los tiempos de Dios. ¿Son difíciles? Sí, a veces sí, y mucho, pero no hay otra. No queda otra, porque si comenzamos nosotros a hacer por nuestra cuenta, vamos a meter más en dificultad y vamos a tener problemas. Pero Dios no piensa, porque Dios no piensa lo mismo que nosotros. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Yo quiero contarles un poquito en cuanto a la espera en Dios. ¿Por qué me surgió hablar de esto? Yo, si bien conté el testimonio hace casi 1 año y medio, pero lo voy a hacer breve para que lo tengan nuevamente el concepto en sí del por qué. Yo trabajé en una empresa 21 años, en los cuales un día determinado quise tomar la decisión de no estar más en esa gerencia y comencé a hacer todos los trámites necesarios para pasarme a otra, porque se había agotado el tiempo, en fin, ya estaba muy cansado, muy agotado de ese ritmo que llevaba del trabajo y decidí cambiarme de gerencia. Comencé a orar y comencé también, como hacemos siempre, a ser parte de lo que nosotros podemos y está a nuestro alcance. Imagínense, en 20 años trabajando en la gerencia de recursos humanos, tenía y tengo muchos contactos, entonces era como que yo iba a hacer todo. En definitiva, y con el corazón abierto, es simplemente eso. Entonces comencé a hablar a uno, a otro, y nunca se daba. Siempre había un pero, o íbamos para atrás, avanzábamos 2 pasos, retrocedíamos 3. Hermanos, estuve 4 años para poder cambiar de gerencia. 4 largos años. Y esto lo llevaba día a día, no es que hablaba hoy y me acordaba dentro de 10 meses. No, era día a día, porque yo ya sentía en mí que ya lo tenía resuelto y Dios me estaba tratando. Dios, si bien me lo quería dar, pero me lo iba a dar en su momento justo, apropiado. Y eso es lo que no vemos nosotros cuando estamos esperando algo. Queremos las cosas ya y como nosotros queremos. Y Dios ve más allá de lo que nosotros podemos pensar e imaginarnos cómo nos puede llegar ahí. En segundo lugar, si 4 años les parece mucho tiempo a una espera en Dios, les voy a contar lo que acabo de vivir hace exactamente 2 meses atrás. Dios me concede un deseo personal después de 32 años. Sí, 32 años pasaron para recibir lo que yo tanto anhelaba. Y el Señor me lo concedió en su momento propicio, justo, para poderlo disfrutar lo mejor posible y para bien. Por eso, hermanos, le aliento a todos aquellos que están esperando una respuesta, que aún, inclusive por el tiempo transcurrido, creen que ya no va a surgir, que no se los va a dar, que no va a renacer eso que están esperando. No se equivoquen, no se detengan, sigan confiando en el Señor. Dios tiene el momento oportuno para entregarnos nuestras necesidades, nuestros deseos, y Él más que nadie sabe lo que necesitamos
y lo que no necesitamos, porque a veces pedimos cosas que no nos van a ayudar a bien, y Dios conoce todas las cosas. Por eso que tomé este tema de aprender a esperar en Dios. 32 años largos de mi vida, pero llegó. Dios cumplió. Pasa que no son los tiempos nuestros. Y eso es lo que tenemos que entender muchas veces. Porque tomamos decisiones a criterio y voluntad nuestra. Porque de principio todo muy lindo, oramos y estamos confiando en Dios y es como que tiene un tiempo límite. Le ponemos nosotros tiempo a Dios. Nosotros le ponemos tiempo a Dios. ¿Quién somos nosotros para ponerle tiempo a Dios? Tenemos que entender que el tiempo es de Dios. Y Dios nos va a ayudar. Dios va a llevar cada día aumentándonos la fuerza para poder soportar el tiempo que podamos estar esperando, de acuerdo a la situación. Pero lo va a hacer Él cuando Él lo disponga y cuando lo crea conveniente. Entonces, esperar en Dios, el tiempo de Dios no es bueno. Le aseguro que no es bueno. Es perfecto. Perfecto. Es más que bueno, que muy bueno, que excelente. Es perfecto. El tiempo de Dios no va a estar ni un minuto más ni un minuto menos. Va a estar en el momento exacto que Él disponga que recibamos lo que tanto anhelamos. Y cuando tomamos decisiones a las que nos enfrentamos, yo me pregunto, ¿estamos esperando en Dios? Y considero que no, porque muchas veces nos adelantamos, como dije, a tomar determinaciones como para lograr y conquistar lo que queremos. Y es donde cometemos el grave error. Tomamos decisiones anticipadas y ¿habremos escuchado a Dios? Esta pregunta nos tenemos que hacer siempre antes de tomar una decisión. ¿He escuchado a Dios realmente? ¿O son mis pensamientos, mis deseos, mi voluntad, todo lo mío? Y Dios quizás no esté participando en esto todavía. No es la voluntad de Él. Los tiempos de Dios tienen un propósito y un momento inoportuno para nosotros, porque cuando menos los esperamos, Dios actúa y nos regala la voluntad de Él en lo que hemos pedido. En el Salmo 27:14, como había dicho, repite 2 veces en esa frase pequeña: sí, espera en Jehová. ¿Por qué nos llama la atención que en una frase tan corta vuelva a repetir, a insistir, a marcarnos 2 veces lo mismo? Es porque a veces necesitamos también valentía en esperar. Hay que tener valentía para esperar. Entiendo que cuando el Espíritu Santo vino hacia nosotros y nos vino a dar también guía, instrucción, porque Dios sabe que nadie es apto en sí mismo para tomar decisiones sabias. Tenemos el Espíritu Santo para advertirnos, guiarnos, hacer lo correcto. Por eso que tomé este tema: aprendamos a esperar en Dios. ¿Qué hacemos cuando Dios nos pide esperar en nuestra vida? Oramos. Eso lo hacemos siempre de principio. Rápidamente oramos, le damos gracia, creo que tenemos todo resuelto, decimos, ya lo puse en las manos de Dios. Pero cuando Dios nos pide esperar, hay que hacerlo.
aprender a escuchar a Dios, esperar su tiempo, creo que es el segundo principio más importante de la palabra de Dios. No se trata que creamos o no, se trata de nosotros los creyentes. Se trata de esperar en Dios hasta que tengamos dirección clara qué hacer. Porque tenemos la promesa de la palabra de Dios, Él nos guía. ¿Hay en la palabra de Dios donde tengamos dirección clara? ¿Dios promete darnos dirección? ¿Él promete contestar nuestras oraciones? Sí, por supuesto. Por supuesto que Él nos da todo eso, pero tenemos que saber esperar. En este versículo expresa, aguarda en Jehová, esfuérzate, porque dice esfuérzate, porque sabe que en algún punto de nuestra vida es muy difícil esperar. Es como les comentaba al principio, hay momentos donde se hace muy difícil esperar de acuerdo a la situación y a las cosas que uno está esperando. Aguardar en Jehová, porque dice, esfuérzate y sé valiente. Mas cuando los que te rodean te están diciendo, hacelo, intentalo, si no aprovechás este tiempo, lo vas a perder. O estás orando entre creyentes, si estás orando, hacelo, porque es la voluntad de Dios. Nunca hagas si no hallaste la voluntad de Dios. No hagas absolutamente nada. Si Dios no te da la señal, si Dios no te habla, el Espíritu Santo, para poderlo hacer, no lo hagas. No te dejes llevar por voces de ningún tipo, de ninguna corriente. Tú tienes que tener la relación con Dios para poder determinar en qué momento y saber en qué momento Dios te va a conceder la gracia. Hay requisitos para esperar. Y acá yo estuve buscando para cerrar realmente cómo debemos esperar, cómo aprendemos a esperar en Dios, en 6 puntos. Tener fe en Dios. Debo confiar 100%. Ese es el primer requisito. Tener fe en Dios. Y si tengo fe en Dios, tengo que confiar en Él 100%. Si voy a esperar en Dios, confiar en Él, porque mi espera dice, confío en el Señor, que tu tiempo es mejor que el mío, ¿sabés lo que no sé? Tu tiempo siempre es bueno. No es que Dios nos está privando de algo, porque a veces pensamos eso, que Dios nos priva al no concederlo, al no recibirlo. Estás diciendo, Dios me está privando de algo. Y solo quiere lo mejor Él para nosotros. No te está privando de nada. Simplemente se requiere fe. Ahora debo preguntarme, ¿estoy dispuesto a confiar en su tiempo? Antes de tomar una decisión, ¿estoy dispuesto a esperar? Y te preguntarás, ¿cómo puedo saber si es el tiempo de Dios? Es buena pregunta, ¿no? ¿Cómo sé, cómo determino cuando Dios es lo que tengo que hacer por su voluntad? Y Él te lo va a mostrar. ¿Qué dice Él? Pedí y se te os dará, buscad y hallaréis, llamad y se te abrirá. Ahora, confiar en Él no significa que vamos a recibir lo que nosotros querramos y cuando lo querramos. Confiar en Él es saber que lo vamos a recibir, pero en el momento propicio de la voluntad de Dios. ¿Dios lo hará? Me pregunto. ¿Tengo la fe en esperar en Dios? ¿Por qué decimos, si no lo recibo ahora, no lo voy a tener? No puedo hacerlo, no lo tendré.
todo se resume en confiar en Dios, en esperar en Él. Entonces, dijimos, primer punto, fe. Segundo punto, paciencia. Necesitamos mucha paciencia y que hoy en día a muchos nos falta, ¿no es cierto? Vamos a leer el Salmo 37, versículo 1, el 1, 7 y 8. Y dice así: no te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. El 7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivos del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Y el 8: deja la ira y desecha el enojo, no te excite en manera alguna a hacer lo malo. Si nos preguntan, ¿Dios te ama? Estoy seguro todos respondemos, por supuesto, sí. ¿Y qué incluye en el amor de Dios hacia nosotros? ¿Él no nos daría un buen consejo, una buena guía, una buena provisión? ¿Nos daría fortaleza, etcétera? ¿No incluye todo eso en el amor de Dios? Si crees en Dios, quien es, puedes creer que te mostrará el tiempo propicio para hacer todo, el momento indicado para determinadas cosas, comprar algo, por una sanidad, lo que fuere, el motivo que estés pasando, la necesidad que estés pasando, Él te lo va a mostrar. Su tiempo, en comunión con Él, te va a decir cuándo es el momento propicio. Porque el tiempo de Dios, memoricemos esto, siempre, siempre es perfecto. Sabemos que Él siempre tiene lo mejor para nosotros. Si lo creo, tengo que esperar. Quizás me diga, no tengo tiempo para perder, lo necesito ya. Nunca perdemos tiempo en esperar en Dios, nunca. Eso que nos quede grabado para siempre, porque eso es lo que nos va a dar fe y fuerza para seguir, para conquistar lo que anhelamos. Siempre descubrimos que su tiempo es propicio y es el adecuado. Ahora bien, hablamos de fe, paciencia y por tercero necesitamos también valentía. Mirá lo que nos dice en el versículo Josué 1:9. Mirá que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Acá tenemos una afirmación del Señor, que Él va a estar con nosotros todos los días y en todo momento. Y Él es el que nos va a sostener y el que nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Si estoy dispuesto a confiar en Dios, tengo que estar dispuesto en su tiempo. Eso tenemos que tenerlo clarísimo. Necesitamos valentía para decir no. ¿Y a qué tenemos que decir no? A las ofertas que escuchamos que nos ofrecen constantemente. Ofertas, entre comillas, decir, todas las voces que escuchamos a diario de todas las personas. Porque los que nos dicen ello es siempre, bueno, hacelo, intentalo, lo que hablamos anteriormente. Nos dan como el pie, como que nos motivan a hacer algo que Dios no está de acuerdo.
estará de acuerdo en lo que estamos necesitando, pero no en el momento que nosotros exigimos que sea. Cuando escuches esas voces, te pediría que no des ese paso, porque es un paso en falso. Es verdad que a veces no sabemos el porqué de las cosas, pero transcurrido el tiempo, entendemos el motivo por el cual no fue en ese momento que nosotros creíamos que tenía que ser. Vemos las consecuencias que podíamos haber tenido o las dificultades que podíamos haber tenido a hacer la voluntad nuestra. Pero debemos tener mucho cuidado porque a veces creemos que proviene de la voluntad de Dios porque estamos confiando, por supuesto, en las oraciones, en el pedido de Dios, y creemos que viene de Dios porque se está dando todo muy fácil, pero está lejos del propósito de Dios. Si no tenemos esa 100% de seguridad que el Espíritu Santo nos está ofreciendo lo que sea, vamos a cometer error. Y Dios no tiene nada que ver en esto, porque estamos haciendo la voluntad nuestra. El tiempo de Dios es perfecto. Quizás parezca tardío. Muchas veces nos va a parecer que Dios tarda mucho en contestarnos, que lo necesitábamos antes. Y ahora me viene a la mente el pasaje bíblico cuando las hermanas de Lázaro mandan a llamar al Señor porque se estaba muriendo, y después cómo reaccionan después cuando volvió Jesús después de 4 días, cómo reaccionan ellos. Como que ya era tarde, como que era un tiempo tarde para poderlo haberlo sanado al hermano, y sin embargo Dios, Jesús, muestra su poder y resucita a Lázaro. Entonces por eso no tengamos temor, no tengamos miedo si vemos que si no fue hoy de acuerdo a la situación, a lo que estamos pidiendo, que hay como un tiempo que se vence. El tiempo de vencimiento lo tiene el Señor, no nosotros. Aún muerto Lázaro, 4 días, el Señor lo resucita. Y yo me pregunto, ¿qué cosa Dios no puede hacerte? Solo que vos estés esperando en Él confiado, nada más que en eso. Porque Dios sabe todo, todas las cosas, todos los factores que nos afectan, Dios los conoce. Así que Él nos va a ayudar. Entonces dijimos que necesitamos fe, paciencia, valentía y ahora necesitamos determinación. Quizás las cosas parecen muy acertadas, pero en el fondo de nosotros el Espíritu Santo nos está diciendo, ¿le ha pasado que cuando toma una decisión y como confiado de hacer tal cosa y por dentro siente algo que el Señor, el Espíritu Santo le está diciendo, no lo hagas, no lo hagas? Necesitamos tener determinación para saber si realmente es la voluntad nuestra que estamos haciendo o viene la del Espíritu Santo. Nos obsesionamos en determinadas cosas que sean como nosotros queremos y realmente no es la voluntad de Dios. Es más que un deseo ferviente quizás en nosotros, y Dios no tiene nada que ver en ese fervor que podamos tener. El tiempo de Dios es perfecto. Quizás parezca tardío, pero su tiempo es perfecto. Hay que determinar y esperar en Dios, y sobre todo cuando tenemos mucha presión.
presión en el sentido del apuro, de la ansiedad, de lo que nosotros estamos pensando. Tenemos que tener una determinación 100%. Preguntémonos en los pies del Señor si es su voluntad el paso que tenemos que dar. Hablamos de fe, paciencia, valentía, determinación y necesitamos fortaleza. Vio que no parecía tan sencillo esperar en Dios, ¿no? Quizás muchas veces decimos, le pido a Dios en el tiempo que yo quiero y espero en Él. Y Dios nos está diciendo, el tiempo lo dispongo yo. Y eso es lo que tenemos que entender. No moverse hasta que Dios lo indique. No hacer algo hasta que Dios lo indique. No tomar una decisión hasta que el Espíritu Santo nos diga. Se necesita fuerza y mucha. Entonces iremos a la palabra de Dios y quien es la fuente de nuestra fortaleza. Dios Todopoderoso. Entonces decimos, Señor, si esto no es tu voluntad, dame fuerzas para decir no. Se necesita mucha fuerza, más si alguien te está diciendo hacelo, jugate, se te acaba el tiempo. Mucha fortaleza para decir no, porque estoy esperando la respuesta del Señor. Por eso es fácil escuchar las voces que constantemente nos vienen a nuestros oídos, y fuertes, porque son voces como que nos motivan, que nos llevan, pero nos llevan a un abismo a veces, en lugar de escuchar el susurro del Espíritu Santo. Mire qué diferencia que hay, ¿no? Escuchar voces todo el día, voces constantemente de un lado del otro, es más fácil que escuchar el susurro del Espíritu Santo. Y por último, el punto 6, hablamos entonces que necesitamos fe, paciencia, valentía, determinación, fortaleza y por último, perseverancia. Que la perseverancia es lo que más nos cuesta. Debemos ser perseverantes ante los tiempos de Dios y vamos a comprobar si realmente somos obedientes a Dios. Y Dios lo hace por eso. Por eso maneja distintos tiempos también, porque Él puede comprobar la obediencia que tenemos hacia Él. Si lo esperamos, si hacemos su voluntad, si esperamos en su tiempo, si confiamos en Él 100%. El mundo está lleno de problemas, de ofertas, la gente está llena de sugerencias, cómo debemos vivir, cómo tenemos que hacer o no hacer. Pero hay una sola voz suprema que debemos escuchar y es la del Espíritu Santo. Para esperar en Dios se necesita fe, dijimos, paciencia, valentía, determinación, fortaleza y perseverancia. Esto significa que estoy dispuesto a resistir los tiempos de espera en el Señor. Obedezcamos a Dios y dejemos en sus manos las consecuencias. Pero esperar en Él hasta que hemos escuchado qué hacer. Con Él solo podemos perder solo las cosas que no nos convienen. El resto, todo nos provee Dios, lo mejor. Con esto, hermano, quiero ir terminando
y ruego a Dios que haya sido un aprendizaje como lo estoy haciendo yo para ustedes también, que tomen en cuenta que esperar los tiempos de Dios es perfecto. Pase lo que pase, pase la circunstancia que pueda estar pasando, no importa cuál. Si confiamos en Él 100%, Dios proveerá lo mejor para nosotros. Amén. Dios les bendiga mucho, hermanos. Vamos a orar y nos estamos despidiendo. Y Dios mediante el domingo próximo estaremos nuevamente juntos esperando este momento tan importante que es para nosotros, de escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu infinito amor, Señor, por sobre todas las cosas, Padre. Oh, porque tú quieres todo lo mejor para nosotros, Señor. Y a veces en nuestra desobediencia, Padre, a ti, perdemos todo lo bueno, todo lo hermoso que tú tienes para nosotros, Padre. Te pedimos perdón, Señor. Perdón por no esperar en ti, por no confiar, Señor. A veces perdemos la confianza por el tiempo, Señor, que pasa, que transcurre. Oh, Padre amado, te pido, Señor, que esta enseñanza, Señor, que tú me has dado, pueda recibirlo aquel hermano que está esperando en ti una respuesta. Sé que no importa el tiempo, Señor, que ha pasado. Yo sé que tú responderás en el momento oportuno, en el momento preciso al cual tú quieres que nosotros recibamos de ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, gracias por todo este tiempo, Señor, que estamos viviendo, porque de ti, Señor, de tu mano estamos confiados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga enormemente. Que pasen una semana súper bendecida y los quiero mucho. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere.